número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Perú 2030, el único programa de radio en plataforma nacional, especializado en la reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública. Sintonice Perú 2030 en Radio Santa Rosa 1500 AM, los sábados de 9 a 10 de la mañana, con la dirección y conducción de Franz Portugal Berneo. Colegio Santo Tomás de Aquino, con 128 años de excelencia académica y de formación en valores cristianos, anuncia la apertura de su programa de admisión 2021. Estamos preparados para este nuevo reto. Contamos con infraestructura adecuada, aulas amplias y ventiladas que cumplen con todos los protocolos del Ministerio de Educación y Salud, plana docente capacitada para trabajar en el sistema presencial y semipresencial, contando con plataformas digitales que permiten la enseñanza, el acompañamiento y la tutoría permanente de nuestros estudiantes. Informes al WhatsApp 976-617-760. Colegio Santo Tomás de Aquino, 128 años de excelencia académica formando en valores cristianos. Amigos de Radio Santa Rosa, queremos invitarlos a sintonizar este y todos los viernes los microprogramas Reciclando y Preparar de 1:30 a 2 de la tarde a través de los 1500 AM, nuestra página web y nuestras aplicaciones móviles. Aquí en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada. También en Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. Hay otro grupo de emisoras amigas que se une: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo.
la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, estamos listos. Hoy es viernes 5 de febrero del año 2021 y hay muchas noticias que comentar en todos los campos. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú y en el mundo. Efectivamente, ayer ha sido un día cargado de noticias, así que hoy tenemos bastante para compartir. Empecemos por el breve mensaje del presidente de la República, que agradezcamos que ha sido breve, ¿no es cierto? Hay gente que dice si es largo porque es largo, si es corto porque es poco corto. Yo agradezco la brevedad de un titular, la brevedad de un tuit, la brevedad de quien da una información relevante, muy esperada por la población, ¿no es cierto?, sin más explicación. Claro que habían más explicaciones, pero está claro que la estrategia de comunicación del gobierno ahora es que los ministros hablen y que no hable Sagasti, o que hable poco, porque es evidente, siempre lo hemos dicho, jarabe de lengua, habla mucho, y quien mucho habla, poco dice. Ayer decidió decir mucho en pocas palabras. Miren, lo importante del anuncio de ayer, lo que más importa es que se ha llegado a un acuerdo con Pfizer por 20 millones de vacunas, que permiten con lo de AstraZeneca de acá a septiembre, yo sé que falta bastante tiempo, pero de acá a septiembre probablemente vacunar al 70% de la población. Eso es lo que importa, más que lo que está llegando de Sinopharm en 2 semanas. O sea, la fecha efectivamente es un error. El presidente nunca debió decir 31 de enero o en enero, debió haber dicho en febrero, el mes que viene, ¿no es cierto? Entonces ahora tiene que avanzar y retroceder y están atrapados en una situación tontísima, la verdad. El Estado peruano no sabe comprar, ese es el problema. Y para comprar un bien futuro que implica transporte desde lugares muy lejanos al Perú, pues las cosas no son tan fáciles, y hace bien en apoyarse en la empresa privada, que es el que le está dando lecciones de logística al MINSA, porque el MINSA no sabe comprar así, no puede comprar así, el Senares, no sabe. Entonces nos estamos llenando de pequeñísimos detalles, si la vacuna llega en Air France, si llega en KLM, si la trae DHL, es decir, ayer la empresa que es KLM y Air France son la misma empresa ahora, sacó un comunicado, es una línea aérea de bandera de los Países Bajos, sacó un comunicado diciendo, señores, da lo mismo que vengan por Ámsterdam o que vengan por París, porque al final es la misma empresa. Y dijo una frase que, claro, apenas estén disponibles en el puerto de recojo, se traerán. Apenas estén disponibles, dando a entender que hoy día no están disponibles. Van a estar disponibles la próxima semana. Muy bien, apenas estén disponibles. Si están disponibles antes del 13, pues vendrán antes del 13. Para los que decían, ¿por qué no mandamos un avión de las Fuerzas Aéreas? Ya entendieron que no pueden ir saltando, ¿no es cierto?, de puerto en puerto, porque no tienen autonomía de vuelo. Se demorarían días en llegar, días en volver. Es carísimo para el Estado peruano. Entonces no tiene sentido. O sea, el avión presidencial no es el Air Force One. Dejan de ver películas gringas. El avión presidencial es un avioncito que llega a Miami, máximo. Y sí, efectivamente, ese avión hace 20 años, en el famoso avión parrandero, llegó a China. Se demoraron 4 días o 3 días en llegar, pero parando por todas partes y sin carga. O sea, pararon en Alaska, pararon creo que en Miami, de ahí se fueron a Los Ángeles, de ahí se fueron a Alaska. De Alaska voltearon, fueron saltando por todas partes hasta que llegaron a China. Y al regreso, Toledo quería ir a Europa. Y fueron saltando por todo China y por todo Rusia para poder llegar. No es tan chiquito el mundo como parece en su mapamundi. Es grande, hay que volar muchas horas. Muchas horas. El vuelo se hace de Beijing a París o de Beijing a Ámsterdam y de Ámsterdam a Lima. Es lo más directo que hay, la forma más rápida de llegar. No vuelan sobre el Pacífico. Van por el otro lado. Es más rápido.
Si volaran por el Pacífico, llegarían probablemente antes de la hora en la que salieron, que es lo más raro cuando vienes de regreso de allá para acá, retrocedes, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero no es el caso. Vienen por Europa, ¿no? O sea, Asia, Europa, América. No América, Pacífico, Asia, no. Ay, Dios mío, todo hay que explicarlo. Van a llegar, y van a llegar para las personas que están más cerca de la enfermedad. Que ayer ha tenido cifras espantosas, Abel. Ya estamos en más de 220 muertos de nuevo. En los momentos, estamos en el pico de la emergencia pasada. Ahora sí estamos arriba en la cumbre. Como les decía el lunes, empezamos la cuarentena donde dejamos la anterior. Ojalá volteara, no es una curva, es una pared, ¿no? Ojalá volteara. Alguna cifra esperanzadora, hace 3 días que SINADEF reporta menos fallecidos. La única. Pero son 3 días y no significa nada por ahora, ¿no? Si en 2 semanas se están reportando de manera consistente todos los días menos fallecidos, sí, efectivamente hay un impacto y la curva comienza a voltear. Eso es lo que todos esperamos. ¿Para qué? Para que todos ustedes vuelvan a trabajar, vuelvan a hacer sus vidas, un tiempo, porque ya aprendimos que nos dan 2, 3, 4 meses hasta que de nuevo viene otra ola. Porque la inmunidad de los peruanos baja. Es decir, el año pasado, hacia agosto, con ciudades que tenían 40, 50%, 70% y quitos de contagiados, la enfermedad simplemente baja, ya no tienen por dónde correr. Una vez que esas personas comienzan a perder inmunidad, ¿no es cierto?, para enero la enfermedad ya tenía por dónde correr y de nuevo ataca. A las personas que ya tuvieron la enfermedad las reinfecta, a veces de manera sintomática, y esas personas contagian a otras sin siquiera saberlo, porque además creen que como ya tuvieron COVID, ¿no es cierto?, no les va a volver a dar o ya no contagian, ¿no? Hemos visto un candidato presidencial que decía, a mí ya me dio, no tengo que usar mascarilla porque yo no contagio. No, mentira. Por supuesto que puedes volver a contagiar. Te reinfectas, no tienes síntomas y contagias a todos a tu alrededor. Así que el uso de la mascarilla nos va a acompañar muchos meses y tal vez muchos años. O sea, no crean que esto se soluciona simplemente con una vacuna. Y la cura, que podría llegar, si es que los equipos de investigación siguen trabajando por el ahínco que han trabajado, ojalá que llegue pronto, una cura, ¿no? Estamos hablando ya de un tratamiento que actualmente no existe. Eso es parte del reto que tiene la comunidad científica y esperemos que lo logre. Hacia ahí tiene que apuntar. Miren, para la historia de la humanidad, es un evento espectacular que se genere una vacuna de una enfermedad que hace 10 meses antes nadie conocía. Es una de las cosas más espectaculares, una de las hazañas médicas más grandes de la humanidad. Y todos hemos sido testigos de eso. Y usted probablemente se vacune este año o el próximo, tiene que ser consciente que está siendo parte de un esfuerzo extraordinario, que no ha ocurrido nunca. La humanidad ha sufrido muchas pestes, pero muchas, ¿ah? Muchas. Europa fue casi exterminada por la peste bubónica, varias veces, no una vez, varias veces. Entonces, estamos ante, digamos, un avance científico sin precedentes, y lo que puede ser un avance científico más extraordinario es que este año se encuentre la cura. Y hay varias investigaciones en marcha. O sea, la ciencia no ha descansado con la vacuna. Al contrario, se ha abierto muchísimas más oportunidades para buscar en los medicamentos que existen, ¿no es cierto?, que es la forma más rápida, un medicamento que pueda tener un segundo uso para esta enfermedad. Hasta ahora no hay. Que cure, no hay. Que mejore algunas condiciones en algunas etapas, puede ser, pero no que cure. A eso va la humanidad. Tenemos que tener paciencia y apostar por eso. Despacio, pero sin pausa, ¿no? Mientras tanto, en el Perú tenemos más noticias, más novedades. Hoy día tenemos un programa corto porque es viernes.
Vamos a estar con el almirante Jorge Montoya, que va en la apuesta política de Rafael López Aliaga en Renovación Popular, pero también tenemos que comentar noticias del Congreso. A ver, ayer en segunda votación se aprobó la reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria, que miren, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? O sea, no es lo que se quería, pero es mejor que lo que había, para ponerlo de alguna manera. Es decir, la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso queda en manos del sistema de justicia, ya no en manos del mismo Congreso. Y eso es un cambio notable. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Se les ha dado un fuero privativo, un fuero para los congresistas que no tenemos el resto de los mortales. Es decir, para delitos comunes tienen que ser juzgados en la Corte Suprema. Eso no ocurría antes. Eso no ha ocurrido nunca. Algunos países tienen ese fuero, pero en el Perú nunca había ocurrido. Los delitos comunes se regulan, ¿no es cierto?, en el fuero común. Antes, a ver, para que tengan una idea clara, antes de ser congresista, si cometes un delito, tu proceso sigue igual, porque no estás protegido. ¿Qué pasaba? Que la sentencia te la ponían cuando eras congresista. El caso de Humberto Acuña, el caso de Donaire, el caso de Vinicio Ríos. Te ponían la sentencia cuando ya eras congresista. Postulabas sin sentencia, pero cuando eras congresista tenías sentencia. Y ahí el Congreso se negaba a levantar, y se niega en el caso de Humberto Acuña, ojo, a levantar la inmunidad de arresto. Se negaba. Y obviamente a cumplir las normas, por ejemplo, de inhabilitación para cargo público. Se negaba. Simplemente no les daba la gana. Era el reino de la impunidad. Y no hemos vivido. Todos te dicen que no es así, por favor. Y les daba tiempo a los delincuentes para fugar. Ah, ¿ustedes creen que Vinicio Ríos y Donaire no fugaron? Fugaron. Y tuvieron que atraparlos. La policía tuvo que dedicarse a buscarlos y atraparlos para que paguen en cárcel sus condenas. De eso estamos hablando. Entonces, ya eso no va a ocurrir. Un delito cometido antes de ser congresista, que tiene una pena privativa de la libertad por una sentencia del sistema de justicia, luego de que el congresista es congresista, adentro. Ya no pasa por el Congreso. Viene la policía y te lleva. Perfecto. Ok. Ahora, un delito cometido durante el ejercicio de su cargo como parlamentario. ¿Ok? Ahí sí, ese delito, sea un delito cometido en el ejercicio de su función o un delito común, se juzga en la Corte Suprema. Eso es lo que es diferente, el delito común. Y el beneficio de antejuicio continúa. Es decir, si es un delito cometido en el ejercicio de su función, tiene que serle levantado el fuero por el Congreso, aun cuando la solicitud venga del sistema de justicia. Han cambiado, como les digo, un poquito las reglas, pero no del todo. Y hay que ver cómo van a escribir el reglamento del Congreso que refleje lo que les acabo de decir. Porque para interpretaciones auténticas esto no nos gana nadie, ¿eh? Así que esperemos que respeten el espíritu de la reforma, aun cuando no hayan podido respetar en su integridad la reforma. Pero lo de la OMP, creo, Abel, es la prueba de que no nos equivocamos, de que le dijimos la verdad a nuestra audiencia, aunque la verdad sea dolorosa, aunque la verdad disguste, hay que decir siempre la verdad. Es absolutamente inconstitucional tocar fondos que son intangibles según la Constitución para pagar a los pensionistas. Es absolutamente inconstitucional que un congresista decida gastar la plata del Estado, que es de todos los peruanos. No le corresponde, no es su labor, no puede, está impedido. ¿Por qué? Porque quiebra la caja fiscal, porque son unos populistas que regalan plata ajena. Y estos, los que tenemos ahora, son los peores que hemos tenido. Un ex congresista, cuyo nombre no voy a mencionar, me decía ayer que en el Congreso que se disolvió, que era pésimo, al menos habían 6 o 7 que sabían leer y escribir, y que por lo menos podían leer la Constitución.
En este Congreso, esta es la tercera norma en menos de un año. Piensen ustedes que el Congreso comenzó a trabajar en abril y para febrero tienen tres normas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Récord de récords. Una, la de peajes, por modificar vía ley contratos, que todavía no se ha pagado. Todavía no se ha pagado a las concesionarias lo que ha costado la gracia de estos congresistas. Cuando llegue la cuenta, porque eso se ve en un arbitraje, cuando llegue la cuenta, vamos a ver dónde están los que votaron. Yo los quiero ver a todos. Y los que se abstuvieron también. Ojo, no solo los que votaron a favor, también los que se abstuvieron, que tienen responsabilidad grave. Luego la ley de ascensos automáticos, iniciativa de gasto. Y luego esta barbaridad, donde de nuevo todos votaron a favor en la primera votación, excepto, y hay que recordarlo, Gino Costa, Daniel Olivares y Alberto Belaúnde. Como yo dije desde el primer día, 3 justos en Sodoma, porque hasta en la bancada morada, Zenaida Solís y Carolina Lizárraga votaron a favor de ese engendro. Y el señor presidente de la República se abstuvo. Y tuvimos una durísima entrevista en este programa donde él trató de explicar que era parte de la negociación. No, votó por una norma manifiestamente inconstitucional, absteniéndose. ¿Para qué? Para mejorar su relación con Urresti, con Luna, con el señor Vega o con el señor Merino. ¿Para eso? Miren, lección aprendida a todos los que van a regresar, a todos los partidos que quieren ingresar al Congreso o regresar al Congreso. Hay no negociables. La iniciativa de gasto no es negociable. Es gravísimo lo que hicieron. Tan es así que Sagasti, cuando llega al poder, él es el que tiene que mandar ese mamarracho al Tribunal Constitucional, que en 3 meses, bueno, ¿qué propuso la ministra Tony Alba? Y ayer lo recordó. Una reforma que permitiera que, por ejemplo, las personas que habían aportado menos de 20 años obtuvieran algún tipo de beneficio por los aportes que habían recibido y se compensara con algún tipo de préstamo del Estado para completar los años que faltaban. El Estado ha pagado 930 soles a todos los pensionistas, se han gastado más de 500 millones de soles en enero, porque es una forma de dar un bono un poco mejor a los pensionistas del Estado. Eso es todo lo que se podía hacer. El costo de la norma era más de 18.000 millones de soles, el 20% del presupuesto nacional, de plano, ¡pum!, del saque. Son unos irresponsables. ¿Y saben qué es lo más triste de todo, que lo hemos mencionado acá? Es jugar con las expectativas de la gente. Es hacerle creer a la gente que ese dinero es suyo. O sea, pensaron que esto era Fonavi, ¿no? No. Aquí hay pensionistas vivos que reciben plata todos los meses que viene de los trabajadores activos que aportan. La otra parte la pone el Estado porque no alcanza. Y finalmente hay el Fondo Consolidado de Reservas que pone otra partecita, y es un fondo que se ha ido construyendo con el esfuerzo de todos los peruanos para que una parte de la pensión también tenga un aporte de un fondo que ya está. Han ido construyendo un fondo, y esos fondos son sagrados, son intangibles. Está en la Constitución para que nadie, ningún gobierno codicioso, ni ningún congresista populista se los arrebate a los pensionistas. Es terrible. Yo de verdad les digo a todos mis oyentes, esto no puede quedar impune. ¿Y saben cómo no puede quedar impune? Con el voto popular. O sea, ustedes tienen que usar su voto para mandar un mensaje fuerte y claro y decirle a los congresistas del Perú que ustedes no son unos idiotas. No lo son. El pueblo no es estúpido. El pueblo sabe quién lo está engañando, y esta gente no ha parado de engañar. La buena noticia es que el engaño se ha descubierto a tiempo, felizmente antes de las elecciones, para que ustedes vean el nivel de irresponsabilidad y el nivel de engaño que puede tener esta pobre gente metida en el Congreso.
Realmente yo no entiendo cómo. Hay algunos que sí, pobrecitos, es porque no saben. No hay maldad. Simplemente no saben. Hay gente que no sabe, pues. Tampoco deberían estar ahí, ¿no? No es excusa. Porque están en el Congreso sin saber, tampoco es excusa. Pero por lo menos no hay maldad, no hay dolo. Pero la mayoría sabían perfectamente que no se podía. Sabían que es un disparate, lo sabían. Pero lo aprobaron para tener el voto de ustedes, para que ustedes nos aplaudan, para que dijeran, qué bueno, mi congresista me da algo. No les dan nada. No les dan nada. Esto es lo más miserable que ha pasado, ¿eh? Porque hay gente que ha dicho, bueno, me darán 4.300 soles, ya con eso me arreglo. No te van a dar nada porque nada hay. O sea, cuando se abalanzaron sobre las AFPs, claro, ahí había plata de cada uno, y cada uno podía decidir qué hacía con ella, porque era su plata, era su cuenta. Es una cuenta de ahorros. Exactamente igual que una cuenta de ahorros. Acá es como si yo me abalanzara sobre los tributos que pago, todos pagamos IGB, todos pagamos impuesto a la renta, y le dijéramos al Estado, devuélveme mi IGB, devuélveme mi impuesto a la renta, devuélveme ya porque no me has dado nada, quiero que me des ahora. Bueno, eso se llama bono, pues. Eso se llama bono. Eso es lo que se ha dado, que se paga con los tributos de todos los peruanos. Pero yo no puedo quitar los tributos de todos los peruanos y dárselos a una minoría, porque la gente que aporta en el Perú es una minoría. El 70% del Perú es informal. A esa gente nada, no nada. Con los tributos de todos los peruanos le doy a una minoría un botín para repartirlo. ¿Esto realmente en el Congreso creen que eso se puede hacer? Y al 70% no le doy nada. ¿Y saben qué es lo más grave? Que el 70% no protesta. Porque dice, ya me tocará a mí pues algún día. Deberían protestar, pues son sus impuestos. Querían robarse los impuestos de todos los peruanos para dárselos a una minoría. Es un disparate desde todo punto de vista. Ha sido muy difícil explicarlo. La ministra Tony Alva ayer hizo hincapié en la cantidad de horas perdidas en el Congreso, el maltrato que ella sufrió, de gente absolutamente ignorante que le decía cómo hacer su trabajo. Bueno, ya tienen su respuesta. 7-0. Ojo, es la tercera vez, ¿ah? El Congreso pierde 7-0. Ese Tribunal Constitucional, que no se pone de acuerdo en un montón de cosas, en materia económica está perfectamente alineado y claro. Porque, créanme, nadie va a pasar la vergüenza de decir que esa ley es constitucional. Francamente. El quinquenio legislativo ha tenido ya, esta es la sexta norma que se declara inconstitucional. Pero solo en los últimos 10 meses, 3. Y vienen más, ¿ah? Pero claro que vienen más. Una tras otra. Porque son unos irresponsables. Y ahí nos damos cuenta de la importancia del Tribunal Constitucional. Porque en el Tribunal Constitucional, hay que decirlo, hay abogados expertos en derecho constitucional. En el Congreso no, pero en el Tribunal Constitucional sí. Y están ahí para defender nuestros derechos. Muy bien, a ver, me imagino que ya vamos a la pausa, porque son 8:30. Vamos a la pausa. Ya está el candidato esperándonos. Ayer tuiteaba un candidato presidencial que cuando él sea presidente igual va a devolver. O sea, la Constitución es un irresponsable. Por favor, ¿quién es el candidato presidencial? El señor Urresti decía que él cuando sea presidente va a esperar hasta julio, dijo. Sí. Bueno, ya se dan cuenta de lo que vale la palabra de ese señor, ¿no? Bueno. Para que se den cuenta de lo que vale la palabra de ese señor. O sea, si él dice que es inocente y tenemos que creerle, ¿no es cierto? Acá tienen una prueba de lo que vale su palabra. Acá está mintiendo descaradamente, de la manera más vil en que se puede mentir. Y lamentablemente todavía hay personas que le creen. Es una vergüenza, de verdad que es una vergüenza. Vamos a la pausa, Abel, y regresamos. A la pausa, Rosa María. Regresamos con el almirante Jorge Montoya, que ya nos está esperando.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800-78-311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali y Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une a la transmisión Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, todas las plataformas móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María Palacio ya se encuentra con el almirante Jorge Montoya. Adelante, Rosa María. Almirante, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. El almirante Jorge Montoya postula en el partido Renovación Popular, como ustedes lo ven ahí bien claramente, y es una persona que ha servido al Estado peruano durante muchísimos años como oficial de la Marina, ya está en retiro, y uno se pregunta, la primera pregunta, almirante, es ¿por qué volver al servicio público? Usted tuvo una cuota muy grande de su vida dedicada al país, ¿por qué quiere regresar en un cargo que a veces no es tan noble como el de marino, sino como el de congresista? Bueno, el responsable de esto es Vizcarra. Cuando estuve observando las acciones que tomó durante su gobierno al inicio de la pandemia, me quedé espantado de la incapacidad de gobernar que tenía, así como los ministros que lo acompañaban, muchos de ellos que considerábamos profesionales expertos, no reaccionaron de acuerdo a las circunstancias. Muchos de los muertos se deben por unas malas decisiones tomadas y una falta de previsión, y un cero planeamiento para enfrentar la pandemia, que nos ha llevado a la situación en que estamos. Esa creo que fue el asunto más importante que me inclinó a continuar prestando mis servicios al Estado. Algunos candidatos, como el señor Nieto Montesinos, han propuesto que el COEN se haga cargo, ¿no es cierto?, de la dirección, logística, prestación de servicios, etcétera, de la emergencia. ¿Qué piensa usted de esta participación? Bueno, no conocen ellos las normas totales del Estado que tiene para trabajar en esta emergencia, ¿no? Eso, el COEN es para riesgos y desastres, defensa civil. El organismo que se presta para este tipo de cosas es el Comando Conjunto, porque los movimientos que hay que hacer son territoriales. Y para eso existe el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que lo integra el presidente con 7, 8 ministros, y pueden convocar a más ministros de acuerdo a las necesidades. La herramienta legal está dada. Y ahí se puede ordenarle al Comando Conjunto que haga un planeamiento integral y luego el desplazamiento y el movimiento de la gente. O sea, para eso existe el Comando Conjunto y el Sistema de Defensa Nacional. El de riesgos y desastres es un buen sistema para riesgos y desastres. Muy bien. ¿Y este Sistema de Defensa Nacional, por qué cree que no se ha activado en esta oportunidad? Una buena pregunta. Me lo he preguntado desde el año pasado, teniendo un ministro militar en el gabinete. No lo sé. ¿Serán cuestiones ideológicas o criterio, o no emplear a la Fuerza Armada en toda su capacidad, o solamente usarlas para controlar el tráfico? Han sido subempleadas en realidad la Fuerza Armada, y no se ha previsto nada. Sin planeamiento yo no puedo prever las acciones, no puedo diseñar una estrategia para combatir lo que tenemos que combatir. El año pasado ha habido respuestas de que no estábamos en guerra,
cosas que en realidad son infantiles para una situación de emergencia como la que estamos. El Estado debe aplicar todo lo que tiene a su alcance para actuar. La ley de movilización permite el actuar rápidamente en temas administrativos o de necesidades urgentes. Está guardada ahí seguramente en un cajón con varias llaves. No se usó. Eso no es militarizar el país, eso es actuar para defenderse de un enemigo. Claro, sin embargo, el enfoque de Vizcarra, que usted critica, sí ha sido un enfoque punitivo, ¿no? Autoritario, en el sentido de hacer cuarentenas larguísimas. Por ejemplo, a usted, que es mayor de 65 años, no lo han dejado salir a caminar más que 1 hora, o sea, le quitaron toda libertad de movimiento, me parece que hasta octubre. O sea, estamos hablando de... Y los niños hasta diciembre. El enfoque ha sido más bien de castigo, de punición. Yo creo que ese enfoque es equivocado, pero la gente puede percibir que un enfoque militar es un enfoque punitivo también, de castigo. No, porque no conocen qué enfoque tendría la Fuerza Armada. Primero, que nunca hubieran mandado una cuarentena de esa naturaleza, porque nosotros conocemos la realidad del país. Sabemos dónde vive nuestra gente, que no tienen capacidad para encerrarse en un cuarto de 3x4 durante 3 meses. Eso es un asesinato, en otras palabras, lo que ha cometido el gobierno con la gente. Un abuso de autoridad, ¿no? Esa gente nunca ha estado en cuarentena, ha estado en la calle, ganándose el pan para el día siguiente. Las Fuerzas Armadas conocen la realidad del país y jamás actuarían de la forma como actuó Vizcarra. Ellas han sido empleadas en sus condiciones de control, vigilancia, en cosas muy leves realmente en el tema. No se ha aplicado en todo su poder y el potencial que existe. No solamente las Fuerzas Armadas, el resto del país. Acá hay que convocar a todas las instituciones, todas las que pueden prestar un servicio, ordenarlas. Cerraron los comedores populares cuando es una herramienta básica de nuestra gente. Imagínense. Ahora, en el caso de la participación de las Fuerzas Armadas, hay algunas personas, por ejemplo, ha quedado en evidencia que no tenemos un avión de carga que pueda llegar a China, que no tiene autonomía de vuelo. O sea, que el material necesario, que sí se compró durante el gobierno de Humala, ¿no? La corbeta Unión, los blindados, los Spartan, venía más compras, se impidieron, y en ese momento no tenemos un avión de carga que pueda atravesar el Pacífico. Es la miopía política de lo que son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es lo que respalda a la nación en todas sus actividades y tienen que estar preparadas para cualquier emergencia, desde una guerra hasta una pandemia, como en este caso. Eso demuestra la debilidad que existe en los políticos que no han tomado las decisiones adecuadas, ni se les ha dado los presupuestos adecuados para mantenerse. Usted sabe que le han recortado los presupuestos a la Fuerza Armada. Increíble. Van a desaparecerlas. En el caso de, digamos, de usted, que usted ha estudiado muchísimo, se ponen en estas situaciones cuando hacen ejercicios teóricos, una peste, una pandemia, ¿es parte de los ejercicios teóricos que se hacen de planeamiento? Fíjese, le voy a contar algo. La Secretaría de Defensa Nacional, que la recreó nuevamente el gobierno de Humala, en el año 2015, si no me equivoco, hizo el 2014, me podría equivocar, el general Longa era el que la presidía. Hicieron un estudio de prospectiva y en ese estudio de prospectiva salía la posibilidad de una pandemia en el corto plazo. Si eso hubiera seguido funcionando, se hubiera tomado las previsiones del caso. Estaba en el planeamiento, estaba considerado como una posible amenaza. Sin embargo, el gobierno dijo, no sirve esto, lo desaparecemos, la redujeron a su mínima expresión, la pusieron adscrita a una oficina del Ministerio de Defensa. Esa es la irresponsabilidad política de nuestros políticos que son ignorantes en los temas de defensa. Sí, ¿no? Pero probablemente no saben o necesitan una mayor educación, es un problema. Y bueno, ¿por qué va en Renovación Popular? Usted ha podido ir en el partido que hubiera elegido, la verdad. ¿Por qué Renovación Popular? Voy en Renovación Popular en realidad por el líder de Renovación Popular, por Rafael López Aliaga. Analicé su situación, es un tipo honesto, un empresario de éxito, y que confluimos en muchas de las ideas que tiene. No necesitamos conversarlas a veces para pensar igual. O sea, eso fue lo que me hizo aceptar la invitación que me hicieron. Muy bien. Ahora, en lo económico se manifiesta que es un partido bastante liberal, ¿verdad? O sea, ustedes están de acuerdo en una economía de libre mercado, están de acuerdo en una iniciativa de gasto que esté en el Ejecutivo y no en el Congreso, en el rol subsidiario del Estado, en la estabilidad de los contratos, ¿verdad? ¿Ese es más o menos el marco?
correcto. Pero también nos preocupamos de las acciones regulatorias del Estado para evitar el abuso de la libre empresa, que se da en muchos casos. Uno de los casos son los servicios. Se ha usado en la zona agrícola demasiado los servicios. Si bien es un buen servicio porque le permite a la población tener un empleo constante siendo eventuales, han abusado de su posición de dominio en este caso, y eso el Estado debe regularlo, no lo debe permitir. Otro tema que se ha detectado en esta campaña que se ha hecho, que el candidato ha paseado por todo el país, es el tema del abuso en la compra de los productos agrícolas, cuando hay un monopolio que lo compra. Entonces, esos abusos se van a controlar, se van a crear oficinas de compra regular para que puedan regular esos precios de refugio, digamos, para el agricultor, que es la última escala en la cadena económica, en realidad es la primera, pero lo tratan como si fuera la última. Señor Montoya, en lo social se les atribuye ser un grupo extremadamente conservador. ¿Usted se siente un hombre muy conservador? Yo me siento un hombre que tiene principios morales y ética, y eso para mí no es ser conservador. Todo el país debería ser así, ¿no? Hay muchas cosas que no todo el país seríamos una potencia, pues, si todos fuéramos así. Respetáramos los valores, la ética, la moral, y estoy seguro que estaríamos en otra condición. No habría corrupción, para empezar, que es lo que más daño nos causa. Sin embargo, lo que se señala también, digamos, es que ustedes tienen posiciones conservadoras en materia de derechos humanos. Es decir, no consideran, por ejemplo, que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. No, matrimonio como lo entendemos no, pero sí se pueden unir civilmente para compartir su patrimonio, eso no es ningún problema. No tenemos ningún tipo de discriminación contra nadie, todos somos seres humanos y merecemos el mismo respeto. Pero no matrimonio. El matrimonio es una función consagrada en la Constitución para otro fin. Muy bien. En el caso del aborto, por ejemplo, ¿cuál es su posición? Bueno, yo le preguntaría a usted como abogada, ¿qué cosa es un asesinato? Es el privar la vida a un ser humano, y eso es lo que hace el aborto, privar la vida a un ser en nacimiento. Esa es la respuesta. O sea, lo mismo que se piensa para el aborto, se debe pensar para preservar la vida de sus semejantes. Muy bien. En lo político, ¿usted cree que el día 9 de noviembre hubo un golpe de Estado en el Perú? ¿Cuando se vacó a Vizcarra? En lo absoluto. Cuando salió Vizcarra salió porque era corrupto, él reconocido por él mismo en un audio. Y debió salir en la primera intento de vacancia que hubo. No sé por qué no salió. Y ahora está postulando al Congreso desde mi punto de vista indebidamente, porque moralmente no merece ser congresista, por sus capacidades que ya las hemos visto de lejos. Ok, para usted no hubo un golpe, es una sucesión constitucional. Señor Montoya, su partido se parece mucho al de Keiko Fujimori. ¿Por qué no postular con Keiko Fujimori, hacer una alianza, ir todos juntos con Keiko Fujimori? ¿Qué nos diferencia de Fuerza Popular? Nuestro ideario de la doctrina social cristiana de la Iglesia. En eso nos basamos. No tenemos enemigos. Todos son compatriotas nuestros que vamos a encontrar el camino juntos. No vamos a estar peleando cuando estemos en el Congreso. Usted ha empezado por pelear, pero señor Montoya, usted empezó la entrevista peleando con Vizcarra. No. Entonces, cuando uno detecta a una persona que no tiene cualidades morales, lo dice, porque hay que orientar a la población. Y la orientación a la población no se puede ceñir solamente a si me gusta o no me gusta, sino a los hechos que ha hecho esa persona. Muy bien, entonces Keiko Fujimori para usted, muy bien, no tiene ningún problema, su conducta política está bien, podrían trabajar con ella, ningún problema. No la critico en lo absoluto, es una política que tiene años trabajando y joven y tiene mucho camino por delante. El Partido Popular Cristiano también tiene como su fuente la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué no fue con ellos? Nunca me invitaron para empezar, y después el partido social cristiano, el PPC, está un poco de capa caída, ¿no? O sea, no se recompone todavía. Ha sufrido mucho golpe y le falta un poco para recomponerse. Claro, pero la inscripción que ustedes tienen es una inscripción que procede de Solidaridad Nacional. Un partido que también está de capa caída, le han cambiado el nombre, le han puesto otra letra, otros colores, se fue el amarillo, pero es la misma inscripción, también anda de capa caída, ¿no?
Es una decisión política. En la política se permiten esas cosas, con encontrar que ha cometido un error y corregirlo. Y lo otro es para tener la percepción ante la ciudadanía diferente, se crea otro partido con otro color. Eso es natural en la política, no lo veo complicado. Se ha tomado una decisión y una línea, una frontera. De acá para adelante somos otra cosa. Hemos cambiado en muchas cosas. Y se ha perdido una organización que tenía muchas cosas de bueno también, ¿no? Muy bien. En el caso de la presidencia del señor Merino, ¿usted cree que debió quedarse de presidente entonces? Debió quedarse, pero su caída obedece a otras causas que algún día nos enteraremos. Porque esto fue manipulado, se manipuló a la población, a los jóvenes sobre todo. Los jóvenes estaban hartos de la situación en que se encontraba, hartos, necesitaban un aire para salir y reclamar. Y eso todo el mundo lo puede, y los jóvenes y los viejos también, porque hemos estado encerrados mucho tiempo. Pero se ha usado esa necesidad de hablar y de expresarse para orientarlos hacia fines políticos ocultos. Yo tengo mi manera de pensar en este tema y de acuerdo a mi lógica funciona. Esto es ordenado por el Foro de Sao Paulo. No solamente acá, igual pasó en Chile. Se buscó una excusa. ¿Qué cosa? Es una fantasía, no es una fantasía, es una realidad. Muy bien. Almirante, en estas teorías de la conspiración hay varias, ¿ah? O sea, yo también conozco otras. ¿Usted cree que hay una conspiración mundial para que el comunismo domine el mundo? No creo, estoy seguro. Lea usted la última acta del Foro de Sao Paulo del 2019 y se va a dar cuenta que las tareas que impusieron las han cumplido. Son eficientes, trabajan bien, tienen continuidad en sus acciones. Desde que empezaron, haga un seguimiento y se va a dar cuenta de que están trabajando muy bien y están ganando espacio. Para explicarle al público esta teoría de la conspiración mundial, ¿qué cosa es el Foro de Sao Paulo? No, yo no digo teoría de la conspiración mundial. O sea, cuando hay hechos que se pueden constatar, ya no son teorías, son realidades. El Foro de Sao Paulo se creó después de la caída del muro de Berlín. Lula da Silva, Castro y Chávez. Y de ahí empezaron con consistencia, no han perdido un año, han trabajado bien. Yo me admiro de la capacidad de producción literaria que tienen y cómo han ido ganando las mentes. Es un trabajo político, no es un trabajo militar. Pero ya llegó a la zona de acción y tomar acción. En Chile es el ejemplo más claro que hay. Yo me encontraba en Chile cuando iba a empezar ese tema justamente. Y buscaron una excusa, el alza de pasaje del metro. Acá buscaron la excusa ¿cómo se llama?, de Merino. Porque nuestro actual presidente encargado tiene las mismas condiciones que Merino. No ha habido ninguna variación en la sucesión. Se han empleado los mismos elementos, sin embargo, lo han aplaudido. Eso significa manipulación de la opinión pública. Muy bien hecha, hay que felicitarlos y hay que aprender de ellos para hacer lo mismo, pero en sentido positivo. Ahora, señor Montoya, según su teoría, yo soy parte del Foro de Sao Paulo también. No, ¿por qué va a ser parte del Foro de Sao Paulo? ¿Usted estaba de acuerdo con la marcha? Me parece que el señor Merino dio un golpe de Estado y ocupó arbitrariamente el poder y ha acompañado a los jóvenes y los he aplaudido por sus luchas. Entonces yo tendría que ser parte del Foro de Sao Paulo también. Hay gente que cree que sus objetivos políticos los puede cumplir de esa manera, o sea, no me molesta eso. Pero yo quisiera preguntarle por qué dice usted que Merino conspiró para hacer un golpe de Estado. Porque violó la Constitución, lo hemos explicado en este programa muchas veces. Y lo hizo no solamente, también como dice usted, con mucha efectividad, no solamente por los casos del señor Vizcarra. Desde que atacó la presentación para el voto de investidura de Cateriano, era clarísimo que iban por la vacancia de Vizcarra. Luego tenían que armar una excusa, que es lo que normalmente se arma. Exactamente igual como usted lo ha descrito. ¿Usted cree que Vizcarra salió por una excusa? ¿Usted cree que él no es culpable moralmente de lo que hizo siendo presidente? Eso lo tiene que decidir el Poder Judicial cuando termine su mandato. Muy bien que esto no es un juicio penal. Esto es un juicio político. Y ese juicio político define los políticos. Almirante Montoya, le comentaré que el presidente de la República no está sometido al juicio político durante su mandato. No hay juicio, no hay impeachment para el presidente de la República. Me equivoqué en emplear la palabra. No hay. Ni juicio político ni juicio moral. La verdad es que es una discusión constitucional que hemos tenido muy larga y detallada, y yo lamento que usted no vea el programa porque lo hemos explicado varias veces.
Pero aquí lo que hubo fue un golpe de Estado, pero justamente su respuesta le permite al público entender, porque esta es una línea divisoria en estas elecciones, los partidos que creen que aquí hubo un golpe de Estado, que están a la derecha y a la izquierda, y los partidos que creen que no hubo un golpe de Estado, que también están a la derecha y a la izquierda. Entonces, eso va a hacer que el voto popular, ¿no es cierto?, se defina, creo yo, con mucha claridad por aquellos partidos que creen que sí hubo un golpe de Estado, porque el 90% del país protestó por lo que consideró un abuso de poder. Pero ustedes son los que definen su estrategia, no yo. Un abuso de poder, pero empleando las normas que estaban en la Constitución, no empleó nada diferente a lo que estaba escrito. No hizo ningún movimiento para hacer el golpe de Estado. No ha sido un golpe de Estado para mí. Almirante Montoya, ¿qué le parece a usted indultar a Alberto Fujimori? ¿Estaría a favor? Me parece bien. Bien, estaría a favor del indulto. Le agradezco su honestidad, porque hay muchos que ni siquiera le dan 20 vueltas al asunto y no nos dicen la verdad. ¿Usted le parece bien? A mí me parece muy honesto que lo diga y que quede claro que así será. Que por parte de ustedes no hay... No sabe que digo las cosas que creo, no las oculto. Y el juicio que le hicieron a Fujimori, sigo pensando de que fue manipulado y ha sido enjuiciado por cosas que no tenía nada que ver. Muy bien, entonces está claro que... Y no soy fujimorista. Para usted, yo lo sé, pero digamos, para usted no hubo una violación sistemática de derechos humanos durante la guerra interna en el Perú. No lo hubo, con seguridad se lo digo, no lo hubo, no fue violación sistemática, hubieron excesos. Y en este momento hay 1.100 militares que están siendo procesados. Algunos que han cumplido servicio militar obligatorio y no tienen ninguna vinculación con la Fuerza Armada. Han sido perseguidos desde que la Comisión de la Verdad sacó su fallo. Que no es fallo, pero sacó su informe. ¿Qué piensa del caso del señor Urresti? No lo he seguido. Parece que ¿No lo he seguido? ha cometido errores. No lo he seguido, la verdad, no lo veo. Claro, no, él es un caso justamente del año 88, ¿no? De la zona de emergencia, del asesinato de un periodista, de una denuncia por violación también. O sea, como usted dice, hubieron excesos. O sea, es verdad que, digamos, aún en el supuesto de la palabra exceso, personas perdieron la vida por la acción de las Fuerzas Armadas. El 3% de las víctimas del problema interno que tuvimos fue producto de los excesos, el 3%. El 97% fue producto del combate. Muy bien. Sigamos un poco. ¿Qué haría usted con el lugar de la memoria? Lo desaparecería. Lo desaparecería. Lo desaparecería. Para mí ese no es un lugar de la memoria, es un lugar donde levantamos la imagen del terrorismo. Y me parece eso fatal para la nación. Digamos, como dinamitar el edificio, ¿o qué haría? Lo cambiaría y lo convertiría en un museo de historia natural. Un museo de historia natural. Es muy interesante. Bueno, sí, necesitamos un museo de historia natural porque el de San Marcos en la avenida Arenales necesita una remoción. Pero yo dejaría el lugar de la memoria, ciertamente. Almirante, ¿qué haría usted por las Fuerzas Armadas? Porque me imagino que los oficiales que lo están escuchando deben pensar, bueno, si va a ser congresista, ¿qué va a hacer por nosotros? Tenemos puntos abiertos que tienen que solucionarse, que hasta ahora están en el aire, ¿no? Y eso me voy a dedicar a hacerlo. Uno es el tema de las pensiones. En el gobierno de Humala se cometió un gravísimo error cuando se hizo la consolidada de las remuneraciones del personal. Solamente la consolidaron a los que estaban en actividad y no a los del retiro. Eso significa que yo continuaba con mis 28, 32 conceptos que tenía de pago. Mi básico era 0.01 centavos. Eso continuó así. Y estuvimos peleando para que nos reintegren, nos consoliden la remuneración igual que lo de actividad porque estamos bajo la misma ley. Al final el Congreso sacó una norma y nos consolidaron. Y al día siguiente el gobierno puso una demanda de anticonstitucionalidad a esa norma. El tribunal hasta ahora no se pronuncia. Entonces, si se pronuncia de manera positiva, enhorabuena, no hay nada que hacer, ya quedamos consolidados. Si se pronuncia de manera negativa, buscaremos alguna ley para corregir ese error, ese grave defecto que tiene esa ley que dio Humala en su época.
Ese es un punto. Pero, almirante, yo entiendo que un almirante en retiro tiene una pensión más o menos de 8.000 soles, ¿no? Que para las pensiones que paga el Estado, la verdad no está tan mal. Tenemos una estructura salarial que va de eso hasta 2.000 soles que tiene el que gana menos. Tenemos 20 y tantos grados en el camino, entonces por eso llegamos a esa estructura. Ahora, el personal subalterno está maltratado doblemente, porque su escala salarial va de 1.800, 1.900 cuando se reciben, a 2.500 cuando tienen 35 años de servicio después. Y eso no funciona en ningún sistema. Esa es una de las cosas que tenemos que arreglar. ¿Le gustaría ser ministro de Defensa si es que gana el señor López Aliaga? No es una ambición que tenga directamente, se pueden hacer muchas cosas desde muchos sitios. Y de donde esté las voy a hacer por la Fuerza Armada, no necesito estar ahí. Claro, pero digamos, a veces las propuestas que usted tiene dentro del legislativo son más de carácter ejecutiva, ¿no? O sea, la propuesta de pensiones, salarial, etcétera, con quien tiene que hablar es con el ministro de Economía y Finanzas, entonces probablemente sea mucho mejor que sea ministro de Defensa. Pero se tiene que concordar la ley, se tiene que buscar consenso primero, y eso se hace en el Congreso, y luego se viene el trabajo con el Ejecutivo. Es parte del sistema, o sea, no se puede anular. En todos los lugares hay que trabajar, en ambos lados. ¿Qué piensa de el servicio militar voluntario? Creo que fue un error cuando cambiaron la norma. El servicio que teníamos era servicio militar voluntario y obligatorio cuando no se cumplían las plazas. Y creo que deberíamos volver a ese sistema que es inteligente. Lo aplican muchos países. Se hace voluntario si uno completa las plazas, y si no, el Estado tiene la necesidad de protegerse y necesita gente para ese efecto y tiene que llamarla de manera obligatoria. Actualmente no hay posibilidad. Y se ha visto ya casos de emergencia donde no hemos tenido personal. Así es. Almirante, ¿qué piensa usted de la pena de muerte? Que podría ser un punto a considerar para los violadores y los corruptos que han ocupado cargos de funcionarios públicos en cargos elevados, presidentes, ministros. Es un tema para conversarlo en el Congreso. En eso coincide con Antauro Humala. No lo he escuchado hablar, pero si dicen lo mismo estaremos coincidiendo en ese punto. O sea, hay temas punitivas que yo no estaría de acuerdo con la pena de muerte, pero he visto tanta desgracia y he visto a tanto ladrón que no tiene sangre en la cara para seguir robando y presentarse como postulantes a cargos públicos que merecen una pena de muerte. Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público? Porque hoy día nos vamos temprano, tenemos misa. Sí. A ver. Sí, Rosa María. Permítame, almirante, trasladarle algunas preguntas que hace el público, por favor. ¿Usted pertenece a la coordinadora republicana? A veces firmo comunicados con ellos, a veces no pertenezco, no soy parte activa. ¿Quién cree que manipuló a los jóvenes para las marchas, almirante? Es un trabajo muy bien hecho, trabajado a través de los medios de comunicación, de los medios de las redes. Y ese trabajo viene con directiva del Foro de Sao Paulo. Es lo mismo que sucedió en Chile. Nadie se imaginó que la gente en Chile saliera a romper las estaciones de metro, porque habían subido 1 centavo el pasaje. Eran gente que le habían sembrado en el cerebro ya una idea fija. Eso se usa en el marketing político también. Lo han usado bien y eso ha generado esta explosión, donde se subieron muchos al carro, de diferentes facciones, para diferentes propósitos, porque lo que querían era hacerse sentir, y se hicieron sentir. Realmente se hicieron sentir. O sea, ¿no cree en la generación del bicentenario que surgió espontáneamente? No hay nada espontáneo, ni casual. En política todo está previsto y todo está preparado para un fin específico. No existe eso. Lean las redes, lean lo que dicen los jóvenes en sus redes. No saben de qué hablan la gran mayoría. La gran mayoría está siguiendo la corriente, la moda. Ahí era reunirse en el Parque Kennedy para salir caminando, era emocionante. Muchos niños, mucha gente, muchos jóvenes han ido con la mejor ilusión y han sido manipulados porque había activistas que estaban metidos en la marcha que generaron todos los problemas y le echaron la culpa a la policía. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Ya le pregunté lo de pena de muerte, pero
Almirante, hay 2 chicos muertos. La culpa es de la policía. ¿Quién los mató? No fue la policía. La policía les disparó. ¿Quién fue? ¿Ya salió el resultado del informe de la investigación? No, pero sí claramente. Hay un video. El grupo policial está identificado en la línea de comando también. Hay un video donde sale la granada, lo que le cayó al chico en la espalda. Salió de la parte de atrás donde estaban los manifestantes. El otro sí no he visto el video, pero el que salieron y lo publicaron y ya lo sacaron de la red, mostraba esa parte. Lea usted en detalle en la reconstrucción, foto por foto, efectuada por IDL Reporteros. Está toda la reconstrucción. Cuando el fallo, IDL Reporteros no es el juez ni el fiscal. Cuando la fiscalía dé su informe, lo acataremos. Hasta ahora no lo ha dado. Y si fuera así, es parte del problema. No es que la policía fue la que asesinó a 2. El producto de esta manifestación desbordada generó 2 muertos. Eso es lo que tenemos que hablar. Y no restarle el principio de autoridad a la policía, que es la que tiene que defendernos. Almirante, muy bien, ¿usted firmó el acta de sujeción a Montesinos? No ha habido acta de sujeción a Montesinos. El que me diga que ha habido acta, que me la ponga de frente. Lo que hubo fue una lista de asistencia a la cual yo firmé y asistí a 3 reuniones, que fueron un almuerzo de camaradería después de la reunión oficial de informe de comando conjunto, en la cual éramos oyentes, no éramos participantes. ¿Estaría de acuerdo con un golpe de Estado militar en caso fuera elegido un presidente que se acerque al chavismo? No, el golpe de Estado no soluciona nada. Un golpe de Estado militar no soluciona nada. Ya estamos acostumbrados ahora a los golpes de Estado civiles. La población tendría que levantarse y la población tendría que sacar al mandatario que no lo quiere. No golpes militares, porque los golpes militares generan mucho poder en el que lo toma y ese poder después no lo quieren dejar. Así es, Rosa María. Ahí están las preguntas del público. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al almirante Jorge Montoya. Él postula como candidato al Congreso por Renovación Popular con el número 1 de la lista. El precandidato presidencial es el señor Rafael López Aliaga. Muchas gracias por haber estado con nosotros, almirante. Hoy día nos tenemos que ir temprano porque los viernes tenemos misa después de nuestro programa. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto volver a conversar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Y bueno, muy bien, ha sido el almirante Jorge Montoya, muy sincero, muy honesto, nos ha dicho lo que piensa. Hay que agradecerlo porque no todos los candidatos tienen esta honestidad. Usted y yo podemos estar en desacuerdo con casi todas sus ideas, pero le agradezco muchísimo la honestidad. Nos tenemos que despedir, Abel. Así es, Rosa María. Muchísimas gracias al almirante Jorge Montoya, candidato al Congreso, Renovación Popular número 1. Nosotros nos tenemos que ir, Rosa María. Hoy día es día viernes, día del Señor de la Justicia, así es que vamos a trasladarnos. El padre Luis Enrique y el padre Richard Manrique también nos esperan en el templo. Nuevamente nuestro museo está cerrado por estos días, pero ya esperamos que se abra todo totalmente. Esto pasa. Así es que, bien, Rosa María, que tenga un lindo fin de semana. Como todos, encerrados pero contentos. Muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.